condensador, ¿verdad?, de conexión superficial. Ese es el tema que corresponde para hoy. Vamos a empezar a ver algunas conexiones de los condensadores, qué significa algunas letras que tienen los condensadores. Vamos a revisar su nomenclatura para interpretar, ¿verdad?, lo que traen los condensadores imprimido en su cuerpo. Bien, la primera cifra y la segunda cifra son multiplicadores. Esto es básicamente igual que la resistencia. Todos los condensadores que no traigan su voltaje se asumen que son de 50 voltios. Hay varias etapas en las tarjetas de electrónica, ¿verdad? Entonces, si el condensador trae el mismo código de la etapa, ¿verdad?, es porque pertenece a esa etapa de la tarjeta electrónica. La tarjeta tiene varias etapas. Hay una etapa de la tarjeta que se encarga de rectificar la energía. Hay otra etapa que se encarga de controlar. Hay otra etapa que se encarga de la seguridad de los dispositivos. Bien, aquí están algunas letras igual que la resistencia. ¿Recuerdan la resistencia que tenía su tolerancia? Aquí también los condensadores tienen su tolerancia. La tolerancia viene dada por el fabricante. El fabricante es que le dice a ustedes, bueno, este capacitor tiene tal capacidad, pero puede ser que cuando usted lo mida tenga un poquito más o un poquito menos. Eso significa ese más o menos. Que el capacitor, si es de 100 micro o picofaradio, ¿qué ocurre? Que cuando usted lo mide es posible que tenga 105. Eso no significa que el capacitor esté dañado. O es posible que tenga 95. Si es picofaradio, ¿verdad? Si es picofaradio, tiene un más o menos 0.5%. Si es picofaradio, oigan qué bajito esto. 0.5%, o sea, es posible que tenga 100.5 o es posible que tenga 99.5 cuando usted lo mide, en caso de que sea uno de 100 picofaradios, ¿verdad? La F, ¿verdad? La F es de un 1%, la G es de un 2%, y así cada letra de los capacitores tiene una tolerancia dada por el fabricante. Si usted ve un capacitor que tiene una M, por ejemplo, y digamos que es un capacitor de 100 nano o picofaradio, puede ser que cuando usted lo mida tenga 120. Es de 100. Usted va a la electrónica y pide un capacitor de 100, pero cuando usted lo mide es posible que tenga 120 nanofaradio o picofaradio. Si el capacitor usted lo mide y tiene 80, pero usted ve que tiene una M, eso no significa que el capacitor esté dañado. Yo compré un capacitor de 100 nanofaradio, pero ¿qué ocurre? Que cuando lo medí me dio como resultado 80 nanofaradios. Ya yo voy para la electrónica a devolverlo porque está dañado. No está dañado. Esa es la tolerancia que le da el fabricante, un rango de un 20%. Y fíjense aquí la P es hasta de un 100%. O sea que si yo tengo un capacitor de 200 picofaradios y yo lo mido, es posible que me dé 400 hacia arriba. Por lo regular hacia arriba, porque si es un 100% no me puede dar 0, más o menos. Eso significa que puede variar un poco en ese rango. Bien, eso en cuanto a la tolerancia. Después vamos a ver algunas imágenes sobre eso. Vamos a ver brevemente la conexión de los condensadores o capacitores. Solamente vamos a leer esto porque esto tiene unos ejercicios que lo vamos a ver en la próxima clase. Lo vamos a resolver en vivo y directo. Si nos da tiempo, vamos a ver algunos ejemplos. Pero primero tenemos que ver algunas características que tienen los condensadores tanto en serie como en paralelo. Bien, conexión de los condensadores o capacitores. Estos se conectan en serie o en paralelo para sumar o para dejar un voltaje igual y eliminar la mayor cantidad de ruido posible. Bien, se conectan en serie o en paralelo para sumar o para dejar un voltaje igual y eliminar la mayor cantidad de ruido posible. Ya hemos hablado mucho
mucho sobre el ruido y sobre los rizos que se producen en las señales. Bien, eso ustedes tienen que dominarlo. En la próxima clase les voy a preguntar. Bien, los condensadores o capacitores también se pueden conectar de forma mixta para dividir el voltaje en dos o más caídas respecto de una fuente o tomar un punto neutro entre un positivo y un negativo. O sea que también nosotros podemos conectar los condensadores de forma mixta. Si están conectados de manera mixta, están en serie y en paralelo al mismo tiempo, igual que la resistencia. Vamos a leer la conexión en serie de un capacitor o condensador. Esta conexión tiene la característica de que la capacitancia total, C total, será menor que la capacitancia del menor condensador que existe en la conexión. Esto es contrario a la resistencia, contrario. Un grupo de resistencias en serie siempre va a dar un valor mayor que la mayor de todas las resistencias. Aquí es lo contrario. Con relación al voltaje en una conexión serie, la fuente total que entra al circuito será igual que la sumatoria de cada una de las caídas de voltajes que existan en el circuito. Bien, eso es, o mejor dicho, esa es la característica de la conexión en serie. Aquí vemos su fórmula equivalente. Fíjense aquí la fórmula de la equivalencia, pero nosotros vamos a usar la fórmula general, o mejor dicho, la fórmula de los inversos, porque es más directa y más efectiva. Bien, aquí tenemos un ejemplo que lo vamos a tratar, si no da tiempo, en el próximo encuentro, en la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, hemos terminado por el momento lo que tiene que ver con las características de la conexión en serie. Las vamos a seguir tratando en la próxima clase.